Tenga un buen día, estimado docente y compañeros. Este es un trabajo de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia, carrera de agronegocios. La asignatura es Ética, Liderazgo y Género. El tema de hoy es Bioética, Teorías y Principios. Mi nombre es Fernando Sares y es el periodo académico septiembre de 2025, febrero de 2026. Objetivo general es explicar por qué es importante conocer sobre bioética, sus teorías y principios, y qué beneficios da a la humanidad. Vamos a entender por qué la ética es lo que rige entre lo correcto y lo correcto, lo incorrecto y lo correcto. Entonces aquí vamos a estudiar una parte de la ética que es la bioética, que sirve a la humanidad para ser mejores. Como introducción tenemos, es importante conocer sobre la bioética porque nos permite desenvolvernos mejor en la sociedad y entender que para poder vivir necesitamos de la tierra, de sus pulmones, del oxígeno y de los animalitos que de alguna u otra forma colaboran en el ecosistema con alguna función para el despliegue de la vida. En esta pequeña investigación nos vamos a dar cuenta de que hay que ser justos con todos y con nosotros mismos y con nuestro entorno como es la naturaleza, los animalitos y los demás seres humanos. Eh, Hay que elegir siempre hacer lo correcto y el estudio sobre la bioética nos induce a ser mejores y respetar cuanto escuchamos a los demás y a su vez ser escuchados cuando hablamos de salud o sociedad. En este trabajo nos vamos a dar cuenta de las teorías filosóficas de algunos autores que en el tiempo han estudiado la bioética y vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, entender cómo un animalito que no puede decir cómo se siente o un bebé, eh, tenemos que entender que ellos tienen derechos. Entonces, de esta forma estudiaremos levemente los principios y teorías de la bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética es la relación entre lo ético de las ciencias de la salud y las ciencias humanas para la preservación de la vida, para analizar valores que conllevan al ser humano a vivir en mejores condiciones en la sociedad. Entonces, el ser humano no solo es social, sino también biológico. La bioética es también la relación que hay con la naturaleza, como lo explicaba en 1927 Fritz Jarr, que, lo, que la bioética es la relación entre el humano, los animales y las plantas. En este artículo señala premisas éticas como, por ejemplo, si es correcto el abuso de animales para experimentar con ellos y la inclusión de una agenda ecológica para no atentar contra el recurso natural, porque lo ideal es tratar a la naturaleza como los seres humanos con otros, con respeto. Como principales características tenemos que es la bioética, multidisciplinar, plural y laica, civil y social, formativa e informativa, prejurídica y metajurídica. Como en la parte multidisciplinar se entiende que, que tiene que ver con las tecnologías y la filosofía como la jurisprudencia y el bioderecho. Es un debate sobre las áreas del conocimiento. La plural y laica nos dice que la bioética se obtiene conocimientos y valores necesarios para los ciudadanos para que, para que no se contamine con informaciones alarmistas o religiosas. Civil y social llama a cobrar conciencia sobre la existencia de la vida. Formativa e informativa hay que ser crítico sobre la vida humana y no humana, no solo en el ámbito ecológico y biológico, sino social. Prejurídica y metajurídica no es más que la relación de la bioética con la parte legal jurídica. Universal es el trato que da a la parte humana y parte vegetal y animal del planeta. Orígenes de de la bioética. Como indica Potter, un pensador, eh, él dice que la bioética es defender
y preservar y dotar de derechos a la naturaleza. A la naturaleza. El juicio de Nuremberg en 1945 incluyó acciones en contra de médicos que jugaban a ser Dios con la experimentación con seres humanos. Esto fue un juicio que bueno, que él querían, querían hacerle algo en el cuerpo, bueno, y él fue pensante, dijo, no, eso no puede ser así. Entonces, esto fue el inicio para la Declaración de los Derechos Humanos. Fletcher, en 1954, en su publicación Moral and Medicine, donde separa la religión con la medicina. Hellingers dice que la bioética no es una nueva ciencia, sino es un apartado de la ética clásica. Este individuo funda un instituto de nombre Kennedy, donde se realizan estudios sobre la experimentación humana como el aborto, trasplantes de órganos naturales y artificiales. Callahan, otro intérprete del pensamiento, funda el Hastings Center de Nueva York, donde se hacían estudios de biología y del medio ambiente aparte de la ética y de la medicina. Principales corrientes filosóficas sobre la bioética. Bioética utilitarista. Su principio de pensamiento es el mayor bien para el mayor número de personas. Un ejemplo de esto fue cuando hubo la pandemia, que primero se ponían la vacuna a las personas que estaban a cargo y luego a la demás población. La bioética universalista, para esta debe tener un número más grande de la misma opinión sobre un problema ético. Eso es muy fácil de entender. Bioética personalista. Esta se basa en que toda la sociedad como instituciones gira ante el individuo para ser digno y estar bien. Como por ejemplo, si se trabaja en algún lugar, hay que dar prioridad a la persona, al cliente, a la persona que se atiende. El respeto la bioética personalista, esta se basa en toda la sociedad como instituciones que giran ante un individuo para ser digno y estar bien. Bueno, ya lo dije. Respeto a la vida, el cuerpo, la identidad, dignidad, autonomía, libertad, justicia y solidaridad humana son parte de la orientación para el trato de las personas. El principalismo bioético, donde se habla de cuatro principios: el principio de beneficencia, el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de justicia. En el principio de beneficencia se refiere a que cuando llegamos a un centro de salud todos queremos que nos atiendan de la mejor forma, que haya medicina, que nos traten como personas sin discriminación de sexo o de forma de ser o de edad, porque si llega un ancianito hay que cuidarlo como un niño o discapacidad o cualquier cosa. Dice, es decir, que sea un espacio como para que los habiten los niños. El principio de autonomía es la ley de ser escuchado para poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, como por ejemplo decidir qué hacer con nosotros si estamos en una etapa de enfermedad, o también los niños que no tienen voz tienen derecho a ser escuchados para no ser abortados y poder vivir. El principio de no maleficencia, este principio dice que no se debe producir daños en especial a enfermos terminales. El principio de justicia, el derecho de trato de ser tratado igual que los demás, sin importar estatus social. Y aquí he aprendido que hasta una persona que no está totalmente en sus cabales de justicia, o sea que es una persona que roba, privada de su libertad, igual tiene derechos para ser tratado igual. eh, entonces, de esa manera, así sea por el dinero o por el estatus social, no deben haber pensamientos negativos en frente a estas personas y ante toda la sociedad. Como conclusiones, ese trabajo me ha sido útil porque he aprendido que un bebé que está vivo en el vientre de su madre ya merece justicia. Un enfermo terminal también tiene derecho de decidir qué hacer con lo que resta de su vida. Esto me lleva a tener un criterio de cómo hacer que para relacionarme con los demás en condiciones de igualdad y ya sea en un centro de salud
lo que corresponde a los doctores o bien en la vida diaria. Como otra conclusión, conocer el término bioética y su significado me ha abierto el pensamiento para que, para querer más a la naturaleza, a la raza humana, a los animales, a las plantas, porque son seres que tienen sentimientos. De una u otra forma, un árbol, por ejemplo, nos da sombra, frutos, aunque es una función, es como una clase de sentimiento que expresa el árbol. O también para entender que un centro de salud es como una casa para niños y niñas que juegan a que los atiendan, a que los curen. eh, todo, todo de la mejor forma, más bonita para que ellos se sientan en comodidad. Esto es parte de la bioética. Puedo concluir también que gracias al estudio de la bioética es que se inició con los derechos humanos y por otro lado con la experimentación se evitó la experimentación con humanos, que esto es, como decía al principio, algo fuera de las manos de Dios, no es ético. Quedó como un tema antiético, ¿no? Y no poner la religión como punto para pensar que algo es correcto. Simplemente la religión es, bueno, es otro tema, pero de esta forma se puede llegar a un consenso de que la bioética es la relación entre la humanidad, la sociedad, la salud, y no tiene que ver injusticias, pero sí mejoramiento en cuanto a ser mejores personas. Eso es lo que he aprendido. Esa es la referencia de donde saqué esta información. Muchas gracias por su atención.